Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir. Sé que está difícil la calle, están medio cortados los accesos, así que doblemente agradecido. Bueno, como dijo Paula, mi nombre es Mario Ruloni, soy docente universitario, soy guionista y realizador cinematográfico y un apasionado de Harry. Eh, Hoy, a más de 90 años de su muerte, si uno pregunta a cualquiera, ¿quién es el mejor mago de la historia? Todo el mundo te va a decir Houdini. ¿Mm? Y Houdini se aplica casi como un adjetivo. Me acuerdo, en la primaria teníamos un compañero que jugaba muy bien al fútbol, era un delantero excepcional, y no le decían Maradona, no le decían Pelé, Houdini. Tenía otro compañero que era especial para zafar de situaciones difíciles, Houdini. ¿Mm? Es que Houdini es sinónimo de superación, es sinónimo de ilusión. Qué potente esa palabra hoy, ¿no? La ilusión, el asombro. Con tanta tecnología a veces no nos damos tiempo para eso. Y por suerte, Houdini hizo fotografiar y filmar muchos de sus actos. Por eso hoy podemos recordarlo a través de la imagen, del sonido, de filmaciones que hasta hace poquito estaban guardadas con coleccionistas. Y yo siempre me sentí fascinado por qué Houdini había logrado lo que logró, siendo que a finales del siglo XIX, principios del XX, había muchos magos, era la edad dorada de la magia. Houdini no era mucho mejor que otros magos, pero sabía venderse mejor. Era el rey del marketing. Houdini era un adelantado, le encantaba la tecnología, era un amante de todo lo novedoso y aún habiendo logrado el éxito no se quedó dormido. Siguió avanzando, innovando. Por eso soy un enamorado de Houdini y todo lo que él representa, no solo para la magia, sino por su creatividad, por la noción de espectáculo que tenía. Era un emprendedor nato, o sea, se metió en 1000 empresas, era un inventor, desarrolló un sistema de revelado de películas, un sistema de escafandra rápida para buzos submarinos. Era un genio total y absoluto y completo, y totalmente apasionado. Es un ejemplo de autosuperación. Él decía, todo obstáculo se puede superar, no hay cadenas que me encarcelen. Y era un mensaje muy positivo. Recuerden ustedes que a principios de siglo la situación económica de la mayoría de la gente no era como es ahora. Había mucha gente en la pobreza y él traía esperanza. Era la lucha por el sueño del progreso. Era un innovador total y absoluto. Cuando todo el mundo ya lo estaba copiando, él hacía otra cosa nueva. Y publicaba cómo lo había hecho. Esto era terrible para los otros magos, pero bueno, era su manera de hacer las cosas, decir, esto lo inventé yo. Era el rey de la comunicación y el marketing. Ahí donde iba se hacía filmar, fotografiar. Él se colgaba cabeza abajo con una camisa de fuerza. ¿Ustedes han visto las fotografías? ¿Dónde se colgaba? En los periódicos, frente a los periódicos. Paraba la calle, la policía no lo amaba, ¿no? Porque juntaban 20, 30 y hasta 60.000 personas en las avenidas principales. Imagínense el caos de tránsito. Tenía una conciencia social total. Estaba en contra de los estafadores. Organizó cruzadas en contra del espiritismo y gente que te quería vender cosas, a gente que estaba desvalida, dolida por familiares que no tenían. O sea, uno está con las defensas bajas. Y había gente que se aprovechaba de eso, y Houdini tenía una causa, una cruzada en contra de eso. Y siempre estaba a la búsqueda de nuevos desafíos. Siempre, siempre, siempre. ¿Saben qué edad tenía cuando él se colgaba? 51 años. ¿Saben la fuerza titánica que hay que tener para estar colgado? Y era un atleta total. Y tenía un umbral de dolor altísimo.
Quizá eso, y porque la gente lo creía indestructible y él también se lo creyó, sobrevino el final de él. O sea, no le dio artículo a lo que le estaba pasando a su cuerpo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y, como decíamos, por suerte, él era un apasionado de la tecnología, de todo lo nuevo que había en cuanto a lo cinematográfico, lo fotográfico, y de esa colección de fotos hemos hecho un pequeño compilado a manera de adelanto. Vamos a ver si con esto puedo bajar un poquito la luz. Muy bien, lo que hacía de nuevo Harry, con respecto a los otros magos, era sacar su espectáculo a la calle, hacerlo gratis y para todos, como vimos recién. Y yo como guionista no puedo dejar de fijarme en algunos detalles de su vida, que son los siguientes. Cuando uno hace un guión trata de hacerlo creíble, dinámico, sorpresivo, accesible, perdurable. Y hay detalles que me llaman la atención. El mago más grande de todos los tiempos murió en una noche de brujas. Murió el 31 de octubre de 1926, 1:46 de la tarde. Harry vivió 26 años en un siglo y 26 años en otro. 26 más 26 es 52, el número exacto de la baraja de naipe de los magos. ¿No es un detalle bonito? Si hoy ponemos Houdini en Google, hay un doodle que bueno, lo homenajea a los 137 años de su nacimiento. Vamos a obtener 4.580.000 resultados. ¿Okay? Hay un culto a Houdini. Si vamos a eBay, vamos a tener mini esposas, medallas de recordación, folletines, muñecos,
todo tipo de prendas, monedas, esposas, grilletes, hasta legos de Houdini. Radiografías originales que le sacaba su hermano. En esa época no sabían que eran peligrosas y la gente jugaba con eso, ¿no? Se radiografiaba todo. Dicen que, como él no tuvo hijitos, dicen que parte del problema quizá vino por eso, por los rayos X. Hay esposas de Houdini, originales y reproducciones, obviamente valen de cientos de dólares a miles si son originales. Hay desde remera de pocos dólares hasta las camisas de fuerza originales de Houdini que se venden en cientos de miles de dólares. Hay figuritas, algunas españolas, estas venían dentro de los jabones de almendras con una historia atrás. Hay negativos originales. Esto está en eBay, lo pueden entrar, ver, incluso comprar. Y hay cartas, cuya obviamente tiene que estar probado que lo escribió Houdini y tiene que estar probado que es su firma, pero según el mensaje y la importancia de la carta puede valer de cientos a miles de dólares. De su gira por Rusia hay tarjetones autografiados, hay libros de la época, hay cómics actuales, hay cómics para niños, hay hasta un bar, un cine bar en Suiza llamado Houdini. Y si ya nos vamos a los coleccionistas bien pesados, Kevin Connolly es uno de ellos, y no sé si conocen al muchacho que está allá arriba, David Copperfield. Cuando algo sale a la venta, olvídense, David Copperfield lo compra. Hace poco compró toda la biblioteca de Houdini que se estaba vendiendo en su casa de Harlem. No sé por qué no compró la casa de Harlem, se vendió el año pasado, en octubre del año pasado. Casi la noche de brujas, 4,5 millones de dólares. Es una casa muy simple, modesta, de 3 plantas. Después, si tenemos tiempo, al final la vemos, pero está bastante buena. Y toda esta gente, por ejemplo Connery, lo tiene para su disfrute personal. Es muy raro que abran las puertas al público. Al igual que en Las Vegas, Copperfield, ¿no? Copperfield tiene su galpón personal de Houdini. Todo lo que sea original de Houdini, él lo compra. No importa el monto. Bueno, y a veces le cae algo a estos muchachos también. Cosas, no sé si los reconocen. Rick es el más bravo peleando los precios. Cayeron esposas de Houdini originales. Murray, que es un mago especialista en Houdini y hace trucos de Houdini, autenticó las esposas, pedían $8,000, Rick terminó dando 2.500. Hay libros autografiados por Houdini y se presentó esto que lo dejaron pasar. El dueño pedía por la camisa de fuerza original de Houdini $100,000. Rick ofreció 25.000, no hubo acuerdo y se fue. La compraron luego en un remate de Sotheby's a $75,000. Y para que vean la permanencia y penetración cultural, hay hasta rap para Houdini. Whoa, it's me. Whoa, it's me. Whoa, it's me. Harry Houdini, πουφ. Εξαφανίζω τους rappers. Harry Houdini, πουφ. Εξαφανάζω το booth. Όλοι μιλάνε για μένα. Δεν έχω χρόνο για αυτούς. Δεν θα μιλάτε για μπάρες. Δεν θα μιλάτε για views. Harry Houdini, πουφ. Εξαφανίζω τους rappers. Harry Houdini, πουφ. Όταν πατάω στο booth. Όλοι μιλάνε για μένα. Δεν έχω χρόνο για αυτούς. Δεν θα μιλάτε για μπάρες. Δεν θα μιλάτε για views. Muy loco, ¿no? Pero la magia y el cine han caminado siempre juntos. Cine y magia se basan en la ilusión. De hecho, como decía Houdini, la mayor parte del espectáculo sucede en la cabeza de los espectadores. Y desde el comienzo, los magos usaron la tecnología, con cine, con proyecciones, como parte de su espectáculo. Es el caso de los magos del final del siglo XVII, principios del XVIII, que utilizaban este aparato que ven aquí.
la linterna mágica. ¿Qué proyectaban? Bueno, la mayoría de las proyecciones estaban relacionadas con cuestiones de ultratumba, como el éxito que tienen hoy las películas de terror, ¿no? Y se hacían en determinados ambientes donde la gente podía ver apariciones, fantasmas y hasta la misma parca. Étienne Gaspard Robert, o conocido también como Robertson, sobre el final del siglo XVIII, en París, tenía un espectáculo que se llamaba Las Fantasmagorías, que mezclaba magia con este tipo de proyección. ¿Dónde se hacía? Se hacía en lugares que estaban acondicionados como si fueran cementerios. Había tumbas abiertas, esqueletos, había murciélagos colgando y proyectaban sobre humo. Había gente que gritaba en las salas. A todos los invitados antes se le ofrecía vino, se le ofrecía algún tipo de alcohol y había sahumerio y otros ingredientes flotando en el aire. Era una experiencia multisensorial, dirían hoy, ¿no? Obviamente que los magos estaban más asociados a brujería, hechicería, a cosas de ultratumba, que a los magos con el concepto actual que los tenemos hoy. Eran un poco más que estafadores de feria, gente que se aprovechaba de la gente, hasta que todo cambió a mediados del siglo XIX, con este señor, Jean-Eugène Robert Houdin, creo que se dice Houdin en francés. Este señor cambió el concepto de la magia y lo llevó a los salones. Para empezar, se vistió de etiqueta e hizo que la gente fuera como quien iba a una ópera o al teatro para ver sus números. Y entre sus números famosos que hacía con sus hijos estaba el de la levitación, estaba el de la adivinación, el de la caja de éter y atrapar la bala. En ese momento se había descubierto el éter como anestesia y decían que las cosas rociadas con éter se evaporaban y podían hacer más livianas las cosas. En realidad, él era un mecánico relojero que conocía muchísimo de electromagnetismo. Y la caja estaba forrada de madera y adentro era de hierro. Y el piso, que estaba de madera, tenía hierro y ponía un electroimán y lo pegaba al piso. Entonces hacía que un niño, generalmente su hijo, trajera la caja, pedía a alguien forzudo del público y nadie podía levantarla. Tenía un truco muy, muy, muy famoso que era el naranjo, el árbol de naranjas. Como él era mecánico relojero, introdujo micro y mini mecanismos que hacían florecer el árbol y crecer como naranjitas. Obviamente luego cambiaba esa naranja por unas reales, se las daba al público. Y hay una película muy interesante, se las recomiendo, del 2006, con Edward Norton, se llama El ilusionista. Si quieren vemos un pedacito del árbol de naranjas. Fede, un poquito más alto. Might I borrow a handkerchief from someone? You, madam. Thank you. Be patient. Now, if you please, I would like to continue with an examination of time. From the moment we enter this life, we are in the flow of it. We measure it and we mark it, but we cannot defy it. We cannot even speed it up or slow it down. Or can we? Have we not each experienced the sensation that a beautiful moment seemed to pass too quickly and wished that we could make it linger? Or felt time slow on a dull day and wished that we could speed things up a bit?
I assure you, they're quite real. And you, madam, where is your handkerchief? Realmente se las recomiendo, es una película fantástica, refleja todo el espíritu victoriano de la época, está muy, muy bien contada. Robert Houdin escribe a mediados del siglo XIX un libro que es su autobiografía, y ahí cuenta cómo se hacen los trucos. Y él dice, un mago no es un brujo, no es un hechicero, es un actor que actúa de mago. Y los trucos son estos, estos y estos. Lo saca del terreno de la superchería para llevarlo al terreno científico. Y en 1891, este joven húngaro, llamado Eric Weiss, lee el libro y decide que va a cambiar su vida y va a ser mago. Se bautizó como su héroe, agregando una A y una I. Y de Houdin a Houdini. Harry emprendió la búsqueda de circos ambulantes, de la carpa donde él pudiera desarrollar sus trucos, y lo encontró en el circo de los hermanos Welsh. A principios de los 90, él hace sus sesiones junto a su hermano, Theo Jardin. En realidad comienza con un amigo y luego lo pasa a su hermano. Y en el año 1893, conoce a Guillermina Beatriz Ranner, alias Bess, el gran y único amor de su vida. Bueno, en realidad tenía otro que era la mamá, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Con Bess intercambia a su hermano, porque era mucho más liviana para meter en la caja, y siguen haciendo el truco de la metamorfosis, esta vez como los Houdinis. Realmente tenían mucho, mucho éxito, y cuando presentaron este truco delante de los zares de Rusia, la zarina creyó que Houdini tenía poderes paranormales y que se desmaterializaba. Hay mucha gente que creía eso. Les recomiendo, está en internet, el truco es muy divertido. Bueno, Houdini además era muy hábil con las cartas, de hecho era conocido en esa época como el rey de las cartas, y también mezclaba en su espectáculo trucos de escapismo. Piensen ustedes en la época que hacía esto, plena era victoriana, casi desnudo sobre el escenario. Era una locura inimaginable. Hay gente que metían presa por mostrar el tobillo. Ubíquense en la época. Recién aparecía la energía eléctrica. Estuvieron así con Bess, su esposa, rondando por los pueblos, ofreciendo sus espectáculos, pero realmente económicamente no les iba bien. Luego de 6, casi 7 años, yendo de aquí para allá por todos los estados del sur, decidieron que iban a dejar la magia. Y Harry iba a vender sus trucos por $20. Hasta que en uno de sus últimos espectáculos de escapismo, lo vino a ver este señor, Martin Beck. Le ofreció un contrato y le dijo, pibe, no haga lo de las cartas, no haga los demás trucos, lo tuyo es el escapismo. Si vos aceptás este contrato, yo te consigo con mi compañía una gira por Europa ya mismo. Y cumplió su palabra. En 1900, justamente, Harry parte con Bess y parte de su equipo hacia Europa. Hace una gira que empieza por Londres, donde es conocido ya como el rey de las esposas. Y apenas llegado a Londres, va a Scotland Yard y pide, a manera de promoción, que la policía lo encadene en la mejor celda, con las mejores esposas que tenga,
lo encadenan a manera de broma y para dejarlo ahí y darle un escarmiento a una columna. En menos de 5 minutos Harry estaba fuera. Tiene muchísimo éxito en Alemania, en Francia, pero en Colonia sufre un juicio por fraude, juicio que gana al demostrar, obviamente, que no era un fraude, y recibe las disculpas del Kaiser Guillermo III. En Rusia, además de contentar a los zares en una función privada, desafía a las autoridades a que lo encierren dentro de la caja de hierro que transportaba a los presos a Siberia. Un viaje de 1 mes, sin baño, sin absolutamente nada, y la única llave estaba en destino. Si era encerrado, iba a ser abierto en Siberia. Lo abrió en pocos minutos. Pero las autoridades negaron esto, lo mismo de boca en boca se transmitió la noticia. Harry podía escapar de cualquier lugar. Y hay certificados de la policía de Liverpool diciendo escapó de tal, de tal prisión, escapó de tal celda, de tal otra. Harry empieza a lanzar desafíos. Apuesto $1000, apuesto $200, tantas libras, que puedo salir, no solo de cualquier lugar, sino usted puede traer las esposas que quiera, esposarme, encadenarme, y yo voy a liberarme. Nunca perdió ninguna apuesta. Ya absolutamente famoso y rico en Europa, paran en París con Bess para hacer una especie de retrasada luna de miel, y él aprovecha para visitar el teatro de su ídolo, el teatro de Robert Houdin. Robert Houdin había fallecido antes que naciera Houdini, pero el teatro quedó en manos de la familia, luego se vino un poquito menos, y un empresario que también era mago lo compró. Georges Méliès. Georges Méliès era mago, artista, dibujante, cineasta, inventor. Y quizá Houdini le empezó a picar este tema por el cine cuando vio esta película, esta serie de películas de 1896 de Georges Méliès.
Georges Méliès, excelente, ¿sí, no? Antes de terminar el siglo XIX, Georges Méliès había inventado todos los trucos del cine. La narrativa fílmica, el montaje por sustitución, y todo pasó casi accidentalmente. Él descubre, filmando en la calle, se le atasca la cámara, estaba filmando justo un autobús que pasaba, y cuando vuelve, logra destrabar la cámara, vuelve a filmar, cuando revela ve que el autobús es suplantado por una carroza fúnebre, como un elemento mágico. Dijo, wow, esto lo voy a hacer para mi espectáculo. Y el cinematógrafo formaba parte y complemento de su espectáculo de magia. La gente veía esto y veía como trucos reales, porque recién el cine arrancaba. Georges Méliès, cuando fue visitado por Houdini, estaba preparando una película, El viaje a la luna. Él lo visitó en 1901, Viaje a la luna es de 1902. Y aplica parte de los trucos que hemos visto aquí con un adicional. Le pone humo y le pone color. Las películas de Méliès eran coloreadas cuadro por cuadro por unas señoritas y señoras en España, con una lupita y un pincel. Una hacia el color rojo, otra hacia el color azul, y así. Van a encontrar por eso esta rareza en un pedacito de que la bandera que se ve en Viaje a la Luna no es francesa, sino española. Y observen uno de los trucos de sustitución preferido por Méliès, ¿no? Cuando vienen los habitantes de la luna a recibirlo, quieren atacarlo, Méliès, el propio Méliès que está con barba allí, lo desintegra con un golpe y le agrega humo. Una locura total y absoluta para la época, y la gente tenía una revolución en su cabeza total. Creía que la ciencia lo podía todo, absolutamente todo. Había una gran confianza en el futuro, en el porvenir, como decían antes. No se usaba la palabra futuro, se usaba la palabra porvenir. Y yo conocí a Houdini no a través de un libro de historia, sino a través del cine, como muchos de ustedes, ¿no? Lo conocí con una peli de 1953 que a mi mamá le encanta y a mí también. El gran Houdini. Cada vez que la veo, cada vez que la pasan, la veo porque, como dicen los españoles, me hace ilusión. Me encanta. Y en esta peli tenemos una pareja de la vida real, Tony Curtis y Janet Leigh. Son los papás de Jamie Lee Curtis. No sé si conocen la actriz. Era una pareja ideal para esta película que fue un boom mundial. No sé si la han visto, no sé si la recuerdan. Y a mí me encanta, no es una obra de arte de la cinematografía, y debo reconocer, por más que me haga ilusión, que se han cometido varios errores históricos en la peli, ¿no? Pero, como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato, ¿no? O sea, si no es verdad, por lo menos que esté bien contado. Y, como ustedes saben, Houdini muere en la cámara de tortura acuática, lo cual no pasó nunca. Houdini siempre salió indemne de esta prueba. Nunca tuvo problema con ningún, salvo enterrado vivo, que fue algo que le salió un poquito mal, después les vamos a contar por qué. Y yo quisiera recordar con ustedes partes del final con esto. A Janet Leigh la tienen, ¿no? Sí. ¿Quién es Janet Leigh? A ver, una película de 1960. Psicosis, muy bien. Es la chica que grita en la ducha. Y acá hay un gritito muy parecido a Janet Leigh.
do hope I've pleased you, and that you'll be coming back to see me again and again. And each time you do come back, I promise you bigger and better thrills. Good night, and thank you very much. What about the torture cell? Why don't you do what you promised? Why don't you do the trick you promised us? It's torture cell! You are exhausted. Come. We want to see the torture cell. They are never satisfied. Ignore them. You can't. Close your ears. You have given them enough. What about the torture cell? Houdini, what are you going to do? It's like a madhouse out there. They demand that other trick. Tell them Houdini is sick. Get the torture cell ready. Harry, you can't. Remember your promise. I have one lock for you and one for you. Will you come over this side, sir? You here, sir. Ladies and gentlemen, Houdini is now prepared to enter the pagoda torture cell. This particular form of escape has never been attempted by anyone, anywhere. For your information, this cell contains 2 tons of water. Now quickly, gentlemen, stand up on those steps. Fix the locks in position as soon as Houdini is lowered into the water. Are you ready, Houdini? Go! Watch the clock! 5 seconds! 10 seconds! 15 seconds! 20 seconds! 25 seconds! Half a minute! Como director de cine debe ser una tentación muy grande poder romper eso con un hacha, ¿no? Porque cada vez que hay una película nueva de Houdini, los directores rompen la caja de tortura china. Aquí hay una peli que, si bien no aparece Houdini, se llama El truco final, el gran truco, de Prestige, de 2006. Han variado un poco y una señorita está dentro de la caja de tortura.
caja es exactamente la misma. Es una peli dirigida por Christopher Nolan, Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine y otros actores, incluido David Bowie, que hace de Nikola Tesla. En el año 1970, dentro de unas viejas fotografías, unas grandes y viejas fotografías y póster, se encontraron 6 cilindros de cera Edison. ¿Qué había dentro? La voz de Houdini. Y hasta hace poquito, porque eran muy delicados, no se procesaron. ¿Quieren escuchar la voz de Houdini? Promocionando justamente la cámara de tortura china. Ladies and gentlemen, I take great pleasure in introducing my latest invention, the water tortoiseshell. Although there is nothing supernatural about it, I am willing to forfeit the sum of $1,000 to anyone who can prove that it is possible to obtain air inside of the tortoiseshell when I'm locked up in it after it has been filled with water. Should anything go wrong when I'm locked up, one of my assistants walks to the curtain, ready to rush in, demolishing the glass, allowing the water to flow out in order to save my life. Harry Houdini, October the 29th, 1914, Blackbird, New York. La cámara de tortura china, o la cámara de tortura china de agua, según como uno la quiera llamar, es la estrella de muchas superproducciones, entre ellas Houdini, que se dio por History el año pasado. Es una miniserie de 2 capítulos que se las recomiendo, es fantástica desde la dirección de arte, si bien incurre en algunos errores históricos también, pero volvemos a lo mismo, uno hace una película para crear una ilusión. Aunque no todo sea exactamente real, respete la biografía, yo creo que está muy, muy bien lograda. Adrien Brody es el protagonista principal. Y para la promoción, por ejemplo, en las paradas de bus de Chicago, había estos anuncios, donde te desafiaban a ver si podías aguantar la respiración como Houdini, mientras entre 2 vidrios se iba llenando de agua la parada de micro. Era alucinante. Es muy simple, pero está bueno. Y podías ganar al desafío. Obviamente el reloj desde la dirección de arte estaba planteado igual que la serie y demás. Si quieren vemos solo un fragmentito de la intro para que vean que la dirección de arte realmente es muy muy buena y refleja la época. Can you hear me? One way or another, we all want to escape. When ordinary life shackles us, we need to get away. Get away from boredom, from pain, from fear. But not me.
Fear is how I know I'm alive. Unlike other people, I don't escape life. I escape death. Hell of a way to make a living. En su biografía, Houdini dijo que cuando se perdió debajo del hielo, lo guió hacia la salida la voz de su madre. But no one's called me that in a long time. I can escape from almost anything. Handcuffs, straitjackets, you name it. But the one thing I can't seem to escape from is me. Harry? Are you there, Harry? Harry? Can you hear me? The great Houdini! Harry? Son muchos los actores que vistieron la piel y se encadenaron con las mismas esposas que Houdini, algunos con variable suerte. En un brevísimo repaso les cuento las más destacadas. Esta es un telefilm, no se hizo para el cine, protagonizado por Paul Michael Glaser. Algunos lo recordarán si vieron la serie de Starkey Hutch. Y plantea realmente a rajatabla, con una biografía muy bien estudiada, la relación de Houdini, que tenía Houdini, con su esposa y especialmente con su mamá. Tenía una relación muy particular. Y esta Bess no era tan dócil como la versión del 53. Parece que doña Cecilia Weiss era bastante cercana y dominante con su hijo, ¿no? Él la quería muchísimo y, como siempre dijo, él tenía 3 amores: la magia, su esposa y su mamá. Aquí tiene una fotografía autografiada por Houdini para mis 2 amores. Y hubo varias películas que incluyeron a Houdini. Si bien esta no es sobre Houdini, Fairy Tail, una historia verdadera, es sobre las hadas de Cottingley, un suceso de 1917 donde unas nenas fotografiaron a lo que ellos decían que era una hada. En realidad, yo no sé quién vio estas fotos en esa época, porque claramente son haditas recortadas de papel. Pero hubo un revuelo muy grande y hay mucha gente que apoyaba la veracidad de esto. Esto tomó una dimensión muy grande cuando Sir Arthur Conan Doyle dijo: esto es verdadero. Sir Arthur Conan Doyle, que escribió Sherlock Holmes y tenía una cabeza de deducción total, era muy crédulo, demasiado crédulo. Ya vamos a ver por qué. Esta película plantea a Sir Arthur con Peter O'Toole y Harvey Keitel como, para mí, el mejor Houdini llevado a la pantalla. Harvey estuvo incluso con la última asistente de Houdini, que vivió 103 años, era de apellido Young, ¿no? Paradójicamente. Y porque quería ver cómo se movía, qué decía, qué hacía.
Es un maniático del detalle. Aquí vamos a ver un fragmentito y hasta la pose, el gesto, obviamente el peinado. Yo lo único que encuentro malo aquí es esa nariz que de producción le pusieron para hacerlo más parecido a Houdini. Do you like fruit? Yes. Apples or pears? Pears, please. Can you manage, or would you like a table? No, thank you. Bueno, y nos encontramos también con buenas películas, pero con errores de marketing mortal, especialmente en el bautismo y en títulos. Actos desafiantes de la muerte. ¿Quién puede saber que es una película sobre Houdini? Luego le pusieron El último gran mago. Y finalmente, cuando fue al videoclub, le pusieron El gran Houdini. Hermano, llévatela porque es eso. Es un error de marketing que Houdini no hubiera cometido jamás. Hay una una serie española, El Ministerio del Tiempo, que en la primera temporada, en el capítulo 14, se meten en el tiempo de Harry Houdini. Se los recomiendo, está en Netflix. Es una excelente serie donde hay unos personajes que controlan que toda la historia sigue igual y viajan a través del tiempo controlando eso. Y a veces le hacen regalos, como a Houdini, de poder volver a ver a su mamá, en el capítulo 14. Hay una linda secuencia donde se enfrenta también con el Marqués de Argamasilla. No sé si conocen la historia del Marqués de Argamasilla. Decía que veía a través de las vendas. En realidad tenía una caja trucada y Houdini, esto es real, cuando Argamasilla fue a New York, le dijo, no, el truco que usted usa es esto, y se acabó la carrera de mago de Argamasilla. También en Timeless, una serie de NBC, se vio a Houdini en la exposición con su hermano Theo, antes de conocer a Bess, en la exhibición de Chicago de 1893, un lindo capítulo que obviamente incluía la caja de tortura acuática, y en Los Simpson, el capítulo La Gran Simpsina. También Disney tiene su Club Houdini en España. Hay una película francesa que se llama Little Houdini, que está disponible en DVD. Y hay una serie inglesa y canadiense que se llama Houdini and Doyle, que explota la amistad entre Harry Houdini y Sir Arthur Conan Doyle. Es una película, una serie policial de investigación de época de muy buena calidad. Lamentablemente todavía no llegó, pero ya va a llegar. Vemos un pequeño tráiler. You believe in the supernatural? I don't believe anything without evidence. You thought it best to dig up the body in the middle of the night? Tis a matter of some urgency. Ooh, bad girl, I like it. I'm Arthur Conan Doyle, this is Harry Houdini. Are you police officers? We're working with the police, yes. Seeing a pattern yet? There is something out there attacking people. Fear's a good thing. I am never more alive than when I'm scared half to death. Death isn't the end. Never believe what you don't see with your own eyes. Y nos vamos al capítulo cinematográfico de los casi Houdinis. Lo que acabo de ver es una serie de Fox que se estrenó en 2016. Es una coproducción inglesa y canadiense. Se da por Fox en Estados Unidos, pero aquí todavía no se da, no llegó. Pero va a llegar, seguro. Digamos, yo no le quiero decir a usted que se consigue en internet. De ninguna manera, tienen que esperar. Muy bien, en el 44, David O. Selznick, que había producido Lo que el viento se llevó,
entre otras, le propone a don Alfred Hitchcock hacer una película sobre Harry Houdini. Hitchcock se niega y Selznick insiste y le dice, el protagonista de Houdini va a ser Cary Grant. Lo mismo se negó. Y también tenemos como candidato Orson Welles. Y lo mismo se negó. Orson era mago, ¿sabían ustedes? De hecho, hacía trucos de magia con Rita Hayworth, con su esposa. Hacía la misma metamorfosis que hacía Houdini. El mismo truco. Era muy, muy divertido Orson. También le tocó el turno en el 74 a James Caan. Apenas salido del Padrino le propusieron hacer El hombre mágico, la historia de Harry Houdini, pero por una cuestión contractual y yo creo que más que nada lo poco atractivo del guión también se negó. En el 88, en los 80, Tony Curtis recibe una propuesta extraña. Resucitar a Harry Houdini en New York. Era una comedia para NBC, pero nunca llegó a concretarse. En el 92, Robert Zemeckis, autor, entre otras cosas, de Back to the Future, de Volver al Futuro, recibe la propuesta de hacer El Gran Houdini. Y le proponen como protagonista ¿a quién? En los 90. Tom Cruise. ¿Se imaginan a Tom Cruise de Houdini? Sería raro, ¿no? Pero bueno, cine lo puede todo. Finalmente, Houdini eludió a Zemeckis. Zemeckis en realidad dice, tengo otro proyecto, no sé si me va a ir mejor, pero esta vez prefiero pasar. Y ese otro proyecto era Forrest Gump. Y ganó un Oscar. ¿Ah? El que no sé si ganó un Oscar fue Houdini en su primera intervención cinematográfica en 1909, y aquí conseguimos fragmentos de Las aventuras de Houdini en París. Esta es la primera filmación narrativa, no documental, de Houdini, desarrollada por un estudio que era la competencia de Pathé. Imagínense en plena época victoriana ver un hombre en calzoncillos en la calle. Era una locura total. Ningún permiso para filmar, obviamente. Los diarios lo reflejaron. Perdón que me agarró un poquito de tos. Houdini fue multado por esto y por bañarse en el Sena a horas indebidas y por pisar el césped.
Esta fotito que ven acá arriba la exhibió hace menos de 48 horas un coleccionista que la tenía, y Houdini en su bata apenas se tiró al río, se puso su bata y fue fotografiado así. Bueno, Houdini tomó la experiencia de Francia y comenzó a filmar sus saltos al río que hacía esposado, que ya los venía haciendo desde 1907, para promocionar sus espectáculos. Él se encadenaba, subía un puente en distintos lugares y se lanzaba al río. Esto creaba una emoción total y un revuelo total por cómo estaba presentado, por su personalidad, por la manera de promocionar esto. Si ustedes van a la muestra van a ver, por ejemplo, que había señores totalmente calvos contratados pintado con la palabra Houdini cada una de sus cabezas, y se exhibían por la ciudad o señalaban hacia dónde iba a lanzarse Houdini. La gente convocaba toda esta cantidad de gente. Y aquí está la primera filmación que hace desde el puente de Rochester en 1910. Lógicamente él requería que la policía, para que no hubiera ningún truco, le pusiera esposas de policía y un agente se lo pusiera, no ninguno de sus asistentes. Por supuesto, nada hacia la cámara, ¿verdad? En 1908 presenta su truco del bidón de leche. ¿Lo conocen? Totalmente esposado, no con, y lo llenan. En las primeras veces lo llenaban con leche. Después lo empezaron a llenar con agua. Lo sumergen ahí, lo cierran con 8 candados y él sale de ese encierro. Es una locura total. O sea, yo tuve la oportunidad en un viaje de ver el video y es realmente atemorizante, claustrofóbico, desesperante. Y lo lanzó en sus afiches con una inquietante frase: fallar significa la muerte por ahogamiento. Como a él siempre le gustaba la novedad y destacarse, en el viaje que hace a París, en 1909, compra un aeroplano Voisin, francés, y se pregunta: ¿dónde nunca nadie voló? Le dijeron: en Australia. Vamos a Australia. Llegó un barco, llegó el avión e hizo el primer vuelo sobre Australia. Semejante promoción para Houdini, ¿verdad? Anunciada en los diarios y demás. Dicen, y los historiadores sostienen, que hubo una persona que voló un día antes. Pero Houdini llevó la cámara y él no.
Parece Fangio, ¿eh? En 1912 planea otra fuga, esta vez dentro de una caja total y absolutamente cerrada con clavos, y lo lanzan a Leeds River. La revista científica American consideró una de las pruebas más peligrosas que hizo el mago. Ahí está Jim Collins, su asistente personal. Y por fortuna siempre salía. También ese mismo año idea la cámara de tortura acuática, y él nunca dejó de investigar y trabajar sobre todos sus trucos. Inventaba nuevas formas de divertir a la gente. Y era alguien muy querido por su equipo. Tenía un equipo muy cerrado que conservaban en secreto todos sus trucos. Fue increíble porque luego de la muerte de Harry, nadie nunca reveló ningún truco. Lo querían de manera total. Era muy familiero y un buen chico de su mamá. En 1913 fue un año fatal para Harry porque fallece doña Cecilia. Fue un golpe del que nunca se pudo recuperar y ustedes pueden verlo en las fotos históricas. Perdió el brillo de sus ojos. Yo los invito a que vean históricamente. A partir de ese año, él pierde esa mirada que tenía, fulminante. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Él se anota como voluntario y lo rechazan porque tenía 40 años. Entonces, como lo rechazan, dijo en 1915, ok, me pongo una camisa de fuerza y me cuelgo de los edificios. Es lo que hacía para promocionar sus espectáculos. Fíjense la gente que juntaba. Y por supuesto, Harry nunca se olvidaba de colgarse delante de un diario para que la noticia saliera al otro día, y nunca olvidaba llevar su cámara. Debe haber sido realmente impactante verlo, y por fortuna tenemos una de esas filmaciones. Vamos a compartirla. Años. En 1916 tiene nuevamente contacto con el cine porque lo contratan como asesor de efectos especiales para los misterios de Mira o Mayra. Y cuando ya
todo el mundo creía que Houdini no tenía nada más que ofrecer, en el hipódromo de la ciudad de New York hace desaparecer un elefante. Es uno de los trucos con mayor misterio. Houdini no le quedaba otra que ya saltar a la pantalla grande. Hizo 5 producciones. Master Mystery, que era una serie de 15 capítulos en 1918, The Grim Game en 1919, La Isla del Terror en 1920, El Hombre del Más Allá en 1921 y Haldane del Servicio Secreto. Master Mystery fue una serie que en la época fue total y absolutamente innovadora, donde se dejaba un peligro latente al final de cada capítulo para un continuará, y la gente volvía al cine la semana que viene. Recuerden que estas películas se pasaban cuando en el cine daban doble funciones, se daban una película principal y adelante te daban una cortita. Esta era la cortita. Master Mystery es, digamos, el argumento no importa mucho, pero cuenta la historia de Quentin Locke, un investigador que trata de atrapar a una banda que se dedica a comprar los secretos de los avances de la humanidad y las patentes nuevas para ocultarlas en un sótano, para que la humanidad no avance. Miren la ternura del guión. Y presenta por primera vez al Automaton, una especie de Terminator, un robot que salió en el cine 2 años antes que existiera la palabra robot. Automaton, obviamente, iba tras la chica de Houdini la salvaba, como siempre, y podía incluso dominar a voluntad a sus secuaces, a los malos. Hemos preparado un pequeño resumen de los 15 capítulos que incluían, cuando salían, una novela gráfica. Y estaba a la altura de los estrenos de Chaplin. Esto no es un truco, es un diario de la época. Veamos un fragmentito de Master Mystery.
Y presten atención, todavía no se conocía el rayo láser, y sin embargo aquí hay un rayo de la muerte. Le encantaba la tecnología. Cámaras ocultas para lograr fotos de criminales. Y como una buena película de Bond, las explosiones, ¿no? Fíjense este efecto especial. Obviamente al final de los 15 capítulos se queda con la chica y derrotan a los malos. Muy bien, Master Mystery fue un éxito total de público, pero la productora que lo hacía quebró. Ese parecía el fin de la carrera cinematográfica de Houdini, pero la Paramount lo contrató para hacer una nueva película. Él compartía el estrellato con Rodolfo Valentino, Mary Pickford, John Barrymore, y le dieron The Green Game. Green Game es una película sobre Harry Hanford, un hombre común y corriente, acusado de un asesinato que no cometió. Los malos secuestran a su novia, hay una fortuna en el medio, y él, por supuesto, al final logra vencerlos y quedarse con la chica. Esta película tiene la particularidad de, además de tener los asombrosos escapes de Harry, tiene, por pura casualidad o fatalidad, un accidente aéreo. Ese accidente aéreo que sí sucedió en la película que el director filmó, se usó luego para promocionarla y fue el leitmotiv principal de su éxito. Todas estas escenas en tierra fueron filmadas por Harry, pero, y está de la cuerda también, pero cuando los aviones chocan, el señor que cuelga es un doble, no es Houdini, a pesar de que muchos biógrafos dicen, no, Houdini hacía todo, bueno, en eso no lo hizo. Veamos un poquito, bueno, ahí tienen una prueba del accidente verdadero, ya el avión en tierra, totalmente destrozado, y Houdini lo usó en una toma, en la toma final. Aquí tienen los muñecos que usaron para estrellar en la parte de la continuación que van a ver. Y estaba el director Irving Willett y Harry Keller, que era un mago competidor de él y luego fue gran amigo y socio en la parte cinematográfica. Veamos un fragmentito de Green Bay.
poco inocente sobrevivir esa caída, ¿no? Pero bueno, Tony Curtis en 1953, para la película Gran Houdini, hizo la misma escena, pero no fue incluida en la peli. Luego le toca el turno a Terror Island, donde Houdini hace de Harry Harper, que es un inventor y filántropo que tiene como misión rescatar de una isla perdida en los mares del sur al papá de su novia, un científico y millonario, y esto no hace más que llevar a Houdini a una trampa. Los familiares de su novia quieren apoderarse de un tesoro que tiene Harry porque tiene un submarino con el cual caza tesoros perdidos. Es un tema muy, muy actual y presten atención porque hay un elemento muy, muy innovador que se adelantó, les diría, 70 años o más a su época, que es una especie de pantalla de plasma circular y él la llama periscopio eléctrico. Es esto que está en el ángulo inferior derecho, ya lo van a ver en acción, y tengan en cuenta que por la época hacer algo con un submarino y que tenga esta intriga era total y absolutamente novedoso. Vayamos a un resumen de Terror Island. Ahí está el periscopio eléctrico. Esto es James Bond puro, Tomas submarinas. Destinan el tesoro a un hogar de chicos huérfanos. Recuerda que hacía muy poco había terminado la Primera Guerra Mundial y había muchos de estos hogares. Y obviamente siempre al final se queda con la chica. Luego de Terror Island, Houdini dice, creo que la mejor profesión es la del cine y que la imagen en movimiento es la cosa más maravillosa del mundo. Abre su propia productora, Houdini Picture Corporation, e incorpora a su hermano y al mago Harry Keller como accionistas.
y elige el guión de Man from Beyond, El hombre del más allá, para plantear un poco el tema del espiritualismo, porque él todavía creía en eso. Plantea la historia de Howard Hillary, un hombre congelado 100 años en el Ártico. Cuando su nave naufraga, lo atrapa una tormenta y queda congelado 100 años. Lo descubren unos científicos en 1920 y él es llevado a la nueva civilización, ve los adelantos que hay y demás, pero lo que más le llama la atención es la mujer del científico que lo rescató, que está por casarse, que se llama Feliz. Feliz es muy parecida a la novia que él recuerda muy poco de su pasado, pero en ese ataque de locura y nostalgia que le da, interrumpe la boda se cancela y él entra en una carrera loca para ver de su destino con Feliz y alejarla principalmente del novio y de una pandilla de malos que obviamente intenta apoderarse de la herencia de su papá. Hay unas tomas muy buenas de escapismo, principalmente las que suceden en las cataratas del Niágara, y él hizo certificar con la policía que todas las escenas habían sido hechas por Houdini en la realidad, no eran trucas cinematográficas. Aquí frente a las cataratas del Niágara, y fíjense cuántas cámaras utilizaba. Era una novedad en la época. En la época se usaba una sola cámara. 1, 2, 3, 4, 5 cámaras. Distintos lentes, distintos formatos. Veamos un fragmento de El hombre del más allá. Ese sí no es un doble, es Houdini. Fíjense en el detalle, le ofrece un libro de Sir Arthur Conan Doyle sobre el más allá. Y en este amor nuevo reencarna su viejo amor.
Houdini no tenía mucha onda con las actrices, especialmente en el momento del beso, quizá por la presencia permanente de su mujer Bess en el set. Aquí hay una pequeña escena donde intenta besar a la actriz en la escena del barco. Bueno, llega el momento de la última película de Houdini, Haldane, del servicio secreto, Haldane. Observen que todos los nombres son con HH, ¿no? Igual que Harry Houdini. Es un agente del servicio secreto que quiere dar con una banda de falsificadores de dinero, y la escena más apoteótica es la atrapada final de Houdini cuando es totalmente atado a una noria, a un molino de agua, donde logra zafarse para, obviamente, rescatar a su amada. Vamos a apurar un poquito porque tenemos mucho material. Y quería destacar esta parte. La película es del 22. Él durante 1920 hace una gira en Europa y se lleva una cámara liviana y un camarógrafo. Y hace escenas, aún no sabiendo que va a ser una película y un guión, diversas escenas en Glasgow, en París y en Londres que luego usan la película. Senator, welcome to our microphone. Make him look mad. Qué poca onda para el beso, ¿eh? Bueno, acá tenía algunas tomitas que le dije que hizo en París. Son tomas de nada, que él no sabía qué iba a hacer. Le dejan una valija, pregunta una dirección, utiliza ese kiosco baño que hay ahí al lado de la Torre Eiffel para entrar y salir, que luego lo usa en la peli. Esto es lo que en cine se llama el rollo de toma, la parte no editada, ¿no? Entra, sale, usa distintos sombreros. Usa una valija. Le digo que es una manera de construir con poco presupuesto un largometraje. Bueno, y así, el rollo de toma es largo,
no me quiero detener mucho aquí. Simplemente esa fue la última película de Houdini. Y este paso por Hollywood, si bien no le acarrió un éxito grande de dinero, lo hizo contactarse con grandes celebridades. Hizo amistad con muchas celebridades como Chaplin o Buster Keaton. De hecho, Buster Keaton y su familia, cuando Buster era pequeño, trabajó en el circo de Harry Houdini y el nombre Buster se lo puso Houdini. Hay un homenaje en la película Cops del 1922 de Buster Keaton, donde abre con una frase de Houdini que dice: el amor se ríe de los candados. Fue muy amigo de Jack Dempsey, el boxeador de peso completo, del presidente Theodore Roosevelt, de Jack London y, por supuesto, de Sir Arthur Conan Doyle. Con Sir Arthur logró una amistad en la gira europea en el año 20 y en 1922 Sir Arthur estaba de vacaciones en Coney Island y la mujer de Sir Arthur, que era medium, le dijo: Harry, yo puedo contactarme con tu mamá. Harry aceptó y fueron a una sesión y él descubre en esa sesión que esta señora era una estafadora, que le miente y que lo que había escrito como un mensaje de la mamá era una patraña, porque primero estaba en inglés. La mamá de Harry hablaba muy poco inglés. Después había crucifijos, cruces, y la mamá de Harry es judía. Y otros detalles técnicos que Harry descubrió. Esto lo hizo montar en furia, no dijo nada y cuando la familia se fue empezó una campaña feroz contra el espiritismo. Campaña que fue plasmada en 3 shows en uno, donde él planteaba: ¿pueden los espíritus regresar? Houdini dice que no y lo prueba. Él se dedicó a decir cómo eran los trucos de los médiums y cómo hacían sonar las campanas, por más que vieron cuando se toman de las manos tienen que pisarse también para que vean que nadie oculta nada. Bueno, cómo uno puede sacarse el pie del zapato, hacer sonar las campanas, o cómo puede fotografiarse uno con los muertos. Con Abraham Lincoln, acá está con su asistente, Jim Collins, cómo lograr las fotos trucadas que a la gente le parecían espirituales. Recuerden que la mayoría de la gente no tenía acceso a la tecnología. Sacar una foto no era tan fácil y trucarla mucho menos. Y Edison, aprovechando todo el auge del espiritismo y aprovechando la vuelta o la no vuelta al hogar luego de la Primera Guerra Mundial, recuerden que la Primera Guerra Mundial dejó 20 millones de muertos. Apenas terminada la Primera Guerra Mundial, vino la fiebre española con 30 millones de muertos. 50 millones de muertos que dejaron familia que los buscaban. Y la gente creía que la ciencia tenía una respuesta. Porque si podían fotografiar el interior del cuerpo humano con radiografía, ¿cómo no iba a poder la ciencia contactarse con los muertos? Edison diseñó este aparato para escuchar a los muertos, el psicophone. Y luego desarrolló el spirit phone. Obviamente Houdini decía que todo era una estafa, planteó una guerra contra esto y desde los efectos del cine enseñaba cómo los mediums hacían aparecer manos y otras extremidades y los hacían flotar y demás. Incluso llegó a disfrazarse para desenmascarar a esta gente falsa. Este Houdini disfrazado. Él leía muchísimo, se informaba muchísimo, investigaba muchísimo, era un trabajador incansable y llegó a plantear ante el Congreso una ley que prohibiera la actividad del espiritismo y cobrar por la adivinación del futuro. Casi prosperó, pero la primera enmienda que da libertad de culto en Estados Unidos no hizo avanzar esto. Harry realmente usó todo cuanto estaba en su poder para sacar a esta gente del camino. Pero los días del gran Houdini estaban contados. Un fatídico Halloween, un 31 de octubre, todos, está el mito del puñetazo en el estómago,
En realidad a este muchacho solo se lo tiene que acusar de tonto, pavote, pero esto no pudo haber provocado que Houdini se muriera. Lo han estudiado mucho. El caso es que muere el día de Halloween, dejando atrás realmente una incógnita muy, muy grande que por muchos años no se supo, hasta investigaciones recientes, si había sido por eso o no. Hay algo paradójico, y es que Houdini combatió el espiritismo. Y todos los años, el 31 de octubre, se reúnen magos en una sesión a invocarlo, a ver si el espíritu de él puede volver. Año tras año, todos los años. Esta es la última escena que ustedes van a ver, hace poco recuperada, de el último acto de Harry, y la musicalicé con el tema con que él entraba a sus funciones, que es Pompa y Circunstancia.